Vamos a ver, pues, la figura de Elena Fortún, vamos a intentar estudiarla hoy fundamentalmente como escritora, y escritora de cuentos. Pero primero he ido buscando que tiene Madrid que recuerde a Elena Fortún. Entonces tiene este monumento en el Parque del Oeste, que fue financiado popularmente y que contribuyeron fundamentalmente a ella sus investigadores, o sea, las que estaban ya investigando sobre la figura de ella. Y está en un rinconcito que casi nadie le ve, y ahí vemos a la escritora en el centro y, a ver si ¿veis aquí? Vemos a la escritora en el centro, vemos a un niño que sería el hermano de Celia, pues y esta que sería Celia. Ahora sí, esto funciona, pasaríamos. Otra cosa que nos encontramos como un vestigio de Elena Fortún en Madrid es esta plaquita, puesta muy recientemente, está en la calle de las Huertas, en el número 41, donde ella vivió durante una temporada, porque cambió de casa en la Aníbal. Y luego aquí tenemos también una gran biblioteca, la Biblioteca del Retiro, que tiene su nombre. Y también todo esto ha sido muy reciente. Aquí tenéis la figura de Elena Fortún, una mujer, si os fijáis, moderna, porque ya nació en el año 1885, murió en el 52, y nació y murió en Madrid, aunque tuvo que pasar por el exilio en Francia y en Argentina. Pero volvió muy tempranamente a Madrid porque la reclamaron para seguir publicando sus libros, que en un principio estuvieron como prohibidos. Pero ya en los años 40 y tantos, cerca de los 50, volvió de nuevo a publicar. Yo le he puesto aquí algunos de sus rasgos, es que fue periodista, fundamentalmente empezó a escribir en revistas y en revistas femeninas. Fue escritora de cuentos infantiles y también de novelas. Luego entraremos en una discusión si realmente todo lo que escribió fueron cuentos infantiles o todo es una gran novela. Eso lo vamos a discutir. Fue investigadora de canciones infantiles, tiene un libro publicado con ella. Y también sobre el arte de contar cuentos, y también tiene un libro publicado con ella. Entonces, esta mujer que os digo moderna, que si la veis, con un traje de chaqueta, estilo masculino, que era como un deseo en aquellos momentos de los principios de los años veintitantos, el vestirse de alguna manera pues diferente de cómo se habían vestido sus madres. Y era el pelo cortado, que fue un éxito cuando las primeras mujeres modernas se cortaban el pelo. Siempre se había dicho que no, ese pelo, porque eso es una malísima señal. Entonces ellas reivindicaron pues todo lo que les parecía moderno, y entre ellos estaba también el corte. Aquí vemos a un grupo de mujeres que yo he seleccionado, que la llamo las compañeras de viaje de ellas. Vamos a ver si os las puedo marcar. Mirad, aquí tenemos, ¿lo veis en la marca? Sí. A María Teresa León. Aquí vemos a Rosa Chacel a continuación. A Rosa Chacel. Aquí a Ernestina de Santurcí. Aquí a María de Maeztu. Aquí a Concha Méndez. Aquí a María Alejandra, que tuvo una grandísima influencia sobre ella, y aquí a Carmen Conde. También os quería marcar que desde que hice la otra conferencia a hoy, ha habido una cantidad de mujeres de esta época, con publicaciones recientes, asombrosa. Mirad, hay unos cuentos de la Pardo Bazán que en los años de la Pardo Bazán escribió. Ese grupo de cuentos no harán la selección, la han hecho luego, pero que habla realmente de la violencia contra la mujer. El primero se llama El encaje roto, y luego también tenemos una gran biografía de Concepción Arenal. Se ha publicado o reeditado más bien el libro de Carmen de Burgos, La mujer
moderna y sus derechos. Y declara Juan Pablo dos cosas: del amor y otras pasiones, que fue como el último libro que escribió en el exilio, que nada tenía que ver tanto con el compromiso político, pero también se ha reeditado un libro de compromiso político. Y también hay estudios generales, por ejemplo, La Sin Sombrero 2 de Tania Balló, que fue la que hizo el programa de televisión que veréis el domingo, La Memoria contra el Olvido de Jairo Jaramillo, que también forma parte del grupo que ha editado La Sin Sombrero del domingo, La Memoria, y ahora Autoras Inciertas de Nubia Capdevila, que también aparece como investigadora de Celia, y El Regreso de las Modernas también de Nubia Capdevila. O sea, que daros cuenta en pocos meses, y probablemente yo no habré recogido todos, el impulso que está adquiriendo en estos momentos, o bien por el movimiento feminista fuerte que tenemos, o bien porque ha llegado su momento. Y aquí os he intentado poner pues, las portadas de los libros. ¿Veis? Aquí tenemos la de Procesión Arenal, aquí tenemos La Mujer Moderna y sus Derechos, aquí tenemos El Regreso de las Modernas, aquí tenemos La Sin Sombrero 2, aquí tenemos el de la Carla Bazán, que mirad qué portada tan bonita tiene, este de Jaramillo, y este de Clara Campoamor, y este también de Clara Campoamor. O sea, es el de bueno. Pues dicho esto, tenemos que hablar ahora del descubrimiento de Celia. Y yo voy a decir mi descubrimiento, que fue un tanto original, porque yo era la más pequeña de 4 hermanos. A mi madre me gusta siempre pensar que era una adicta al movimiento progresista de las mujeres, aunque ella había nacido en un pueblo y luego se marchó a casarse, pero desgraciadamente volvió otra vez a vivir en el pueblo. Pero vivió rodeada de libros, y siempre la recuerdo yo a mi madre parando las tareas domésticas cuando la traía de ya. En aquel momento en mi pueblo yo creo que había como 7 u 8 periódicos, y había una señora que los distribuía en la casa. Cuando aparecía esta señora, que se llamaba Engracia, aparecía en mi casa, mi madre cogía el periódico y no le importaba si las camas estaban hechas, si la comida terminada, le daba lo mismo. Ella lo primero de todo era ojear su periódico y leer algo. Entonces, claro, yo crecí mucho entre libros, y entre esos libros estaban los libros de Celia, que luego veremos publicados en los años 28. Como yo era la más pequeña de los hermanos, se lo había comprado a mis hermanos mayores. Y yo pues recuerdo haber aprendido a leer en mi casa, con mi madre, con los blancos y negros, en los que también escribió Elena Fortún, y con los libros de Celia. Entonces, recuerdo cuando compramos ya, viviendo nosotros en Toledo, un libro de Cuchifrutín, pasada la guerra. Había que ser, pues que debía ser el año 50, o los años 40 y tantos. Y mi madre nos trajo ese libro que le había comprado en la casa de los periódicos de Toledo. Y recuerdo el libro porque además le tengo en mi casa. Entonces yo hice ese descubrimiento de Celia, pero no de la autora de Celia. Fue de los cuentos de Celia. Sin embargo, según los estudios que yo he seguido, habla de 3 momentos en que los niños se acercan a Celia. Dice que primero fueron los niños de finales de los años 20 y los de la República, y luego después, pues allí vieron a una niña rubia, una niña respondona, imaginativa, de clase alta, que vivía en la calle. Al inicio fueron capítulos sueltos publicados en Gente Medina, el suplemento de ABC, y luego en formato libro con deliciosos dibujos. Luego fueron los niños de la posguerra, ahí estaría yo. Los libros fueron reeditados superando la prohibición que habían sufrido y se incorporaron otros títulos como Celia Institutriz o Celia se casa. Las ediciones volvían a quedarse. Más tarde, ya en los años 90, de acuerdo con los tiempos, llegará una serie a la televisión dirigida por José Luis Morán y con guión de Carmen Martín Gaita, que ella cuenta también cómo conoció a Celia y cómo Celia influyó en sus escritos posteriores. Pero a pesar de que estos volvieron a conocer la fama, pocos se interesaron por la mujer que estaba detrás. Esta mujer era Encarnación
pero eligió el nombre de Elena Fortún como seudónimo para presentar sus libros. Luego veremos por qué eligió el nombre de Elena Fortún. Y realmente podemos decir que Celia, la niña Celia, eclipsó tanto a Elena Fortún como a Encarnación Aragoneses, porque el conocimiento de la autora fue mucho más posterior al conocimiento de su obra. Y luego la filóloga especialista en literatura infantil, Marisol Dorado, que murió me parece hace 2 años, que fue una de las que ayudó a hacer el monumento. Y después de un tortuoso periplo puede llegar hasta los papeles dejados por la autora en el exilio y que estaban en posesión de su nuera. Su nuera nunca la consideró una buena escritora ni daba importancia a lo que guardaba, pero la Marisol Dorado que sabía lo que quería buscar. Y luego también María Jesús Fraga, que también es filóloga, le dedicaría su tesis doctoral, pero según me ha explicado ella, al profesor que le propuso hacer la tesis doctoral sobre Elena Fortún dijo: siempre y cuando te olvides de Celia y buces en sus trabajos periodísticos, porque eso es lo que está sin estudiar. Y efectivamente, de ahí ha venido, Dorado ha escrito una biografía y María Jesús Fraga lo que ha escrito ha sido realmente su trabajo como periodista en el que yo no voy a hacer. Y así nos cuenta Marisol Dorado cómo conoció a Celia. En la mañana de un 6 de enero vi que los Reyes Magos me habían dejado en el balcón, entre otras cosas, un libro que se llamaba Celia, Periodista. Lo primero que me llamó la atención fue la extraña ortografía del título, con esos 2 puntos. Me puse a leerlo enseguida, precisamente comienza en una noche de Reyes. Lo leí de un día. Cuando ya como profesional empezó a interesarse por la autora, tenía pocas referencias y buscó incansable, pero fue el azar quien la acompañó. Al terminar una conferencia en Carolina del Norte sobre una escritora de literatura infantil inglesa en la que había señalado similitudes con otra española, Elena Fortún, que era Elena Fortún, se encontró que esta era conocida por el público inglés, americano. Muchos descendientes de exiliados españoles también estaban en la conferencia. El hilo la llevó hasta su nuera y esta la entregó un gran bolso con el que se volvió a España. Así pudo leer y saborear esos cuadernos de aspecto escolar en el que apuntaba todo, documentos de inestimable valor para reconstruir la vida de la escritora. Por otra parte, Marisol Dorado conoce a través de Inés Gil otro aspecto de la escritora, su correspondencia en la que no se limitaba a ella y a su receptor, sino que describía los ambientes, los paisajes, las emociones, los problemas de alrededor, todo el entorno. Cartas en sí son cada una como una obra literaria. Vamos a hacer una pequeña referencia a algunos datos de la biografía que nos cuenta Dorado. Dice, así empieza contando: está vivo y es varón. Estas son las palabras con las que el padre saludaba la llegada al mundo de su hija, después de un parto difícil en el que se peleó por la muerte de la madre y de la niña. El médico dejó a la madre al cuidado de los padres y se acercó al envoltorio. Está viva y es hembra. Hembra, dijo el padre. ¿Qué se le va a hacer? Y luego repitió: no, hija, no. Una niña, aún vamos a querértelas. Sabemos todo esto porque Elena Fortún lo dejó escrito en esos cuadernos a mano que luego descubrió Marisol Dorado. Pero Elena Fortún es una autoridad. Fue una niña burguesa. Fue una niña burguesa, estaba bien acompañada de la familia, pero ni las mujeres más burguesas recibían una educación a todo por la que recibían los hombres de su clase o de su género, porque se consideraba que las mujeres no lo necesitaban. Así nos lo ha explicado siempre para Galazán, y ahí tenemos que volver a esos orígenes. Las niñas estaban preparándose para casarse.
para ser madres y para cuidar de su hogar. Y esa fue la educación que recibió Elena. Pero ella fue una mujer inteligente. Y como nos dice Calderilla, dice, durante la Segunda República, Encarnación Aragoneses pasó de ser una ama de casa que sabía leer y escribir, pero tenía un nivel cultural muy bajo y pasaba la mayor parte del tiempo en casa cuidando de sus dos hijos. Y pasó a ser una escritora famosa y una mujer muy activa en el mundo cultural republicano, con el que se sintió totalmente identificada. Adquirió conocimientos de biblioteconomía, dio clases en la residencia de señoritas, se entiende, sobre el arte de contar cuentos, asistió a seminarios y conferencias sobre teología y filosofía. La espiritualidad fue uno de sus rasgos, le gustaba el mundo de lo oculto, sentía la imperiosa necesidad de creer en un más allá. Y ella dice que mi educación fue infantil, dejó bastante que desear, y hay una cosa muy curiosa en este autodidactismo, y es que ella, cuando su hijo tiene que ir al colegio, elige la institución libre de enseñanza. Y, pasmaos, estudia el bachillerato con el hijo. Pues pasa, la profesora que se con los niños. Pero ella empieza y se da cuenta de sus dificultades educativas, sus carencias, y estudia el bachillerato con su hijo. Y además dentro de la metodología de la institución libre de enseñanza. Y ahí empieza su formación. Vamos a ver cómo pasamos de esa mujer que la hemos visto casada, que son 19 años, cómo pasa al mundo intelectual. Hay que reconocer que tanto ella como María Alejandra pasan al mundo intelectual de la mano de sus niños. Pero ambas superan muchísimo como escritoras y como intelectuales y como comprometidas con la sociedad a sus niños. Pero tienen que entrar en la mano de ellos, porque si no, realmente no hubiesen entrado ni hubiesen sido escritores. Cuando ella se casa con un escritor. Su marido era militar, se llamaba Gorbea, Eusebio Gorbea, y se van a vivir a una, ya no es donde estamos en la plaza, y allí, en la parte de arriba, vive un dibujante, que luego va a ser el dibujante de sus cuentos. Y entonces, en las tertulias que hacía con una casa o en otra, ella empieza a conocer intelectuales. Entonces se empieza a poner en relación con este mundo y en relación con la residencia de estudiantes y con el liceo que la vez pasada hablamos en referencia. Entonces ella empieza escribiendo en la revista Gente Viva, que era la revista infantil, y escribía artículos separados. Pero ahí empieza la creación de Centro, en esos artículos. Y más tarde es cuando ya va a escribir libros. ¿Quién influyó realmente en que ella llegase a ser esa escritora? Ahí tenemos a su marido, Eusebio Gorbea, pues influyó desde luego el matrimonio. Pero la residencia de señorita, el liceo, y las mejores amigas del momento. María Rodrigo, que es esta señora que tenemos aquí, esta es su parte, y esta es la música dirigiendo. Mirad con qué atuendo, dirigiendo a la orquesta. Fue una de las primeras mujeres, o la primera mujer directora de la orquesta. Y ella la lleva a Elena Fortún, que era gran observadora de los niños, porque muchas veces se iba al retiro a observar cómo los niños jugaban, qué hablaban, qué decían y qué cantaban. Y entonces con ella hace una investigación que le lleva a un libro, que lo veremos, con canciones infantiles. Y en todas sus novelas, en todos sus libros, siempre va a estar presente alguna canción infantil, que se deja caer aquí y allá. Con María Martos de Baeza estudia biblioteconomía y sobre todo María Alejandra le presenta al editor Lucas de Luna.
que es el que llevaba gente menuda. Y ahí es donde ella empieza a escribir. Ella buscaba la independencia económica y como mujer moderna se fijaba en los inventos para la casa. Entonces pensaba vender aspiradoras Electrolux, que las vendía por las casas. Y ella, para hacerse independiente, le comenta a María Alejandra que va a hacer eso. Y le dice, pero si tú puedes ganar dinero y ser independiente como escritora, si escribes muy bien. Pero claro, María Alejandra tampoco, ella se creía que era una buena escritora y lo era, pero la hizo caso. Y entonces empezó su vida literaria. Y muy influenciada por esta red de mujeres que, ayudándose las unas a las otras, van a conseguir ser muy importantes en toda la vida cultural de la República. Y entonces surge el personaje Celia, el personaje que se va a poner a la autora, que se va a poner al seudónimo y que va a ser la imperante y por la que después podemos llegar a la autora, como le pasó a Martín Gaite, así como a la comparación que pasó. Aquí veis diversos dibujos de Celia que tuvo varios dibujantes. A mí el que más me gusta es Gallén, que es donde vemos a la niña llorosa. Ahí vemos a la niña llorosa, ahora veremos por qué está llorosa. Aquí la vemos llena de fantasía, aquí también. Aquí la vemos con sus libros, leyendo. Aquí la vemos con las amas de cría, que están cuidando de su hermanito y que a ella también la echan una mano. Aquí la vemos en el colegio castigada, ¿no? Y aquí la vemos en la serie de televisión que hizo una con el guión de Martín Gaite. Celia era una niña que ella se la inventó, era de la clase burguesa, como era ella, vivía en la California, su padre, ahora lo veremos también, era abogado, y hizo un viaje a Tenerife, donde tenía una amiga, Mercedes, con la que mantiene una grandísima correspondencia muy importante para conocer todo. Y allí conoce a una niña que luego Elena Fortún la escribe y dice, así como te veo, eres Celia. Cuando me hablan de ti, siempre me describen tu espíritu inquieto, llena de curiosidades, aficionada a leer cuando cae en tus manos. Así veo yo a Celia y así eres tú. El personaje era real, contemporáneo. Las niñas madrileñas de una clase social se identificaron con ella y le escribían cartas diciendo que querían conocerla. La revista organizó una fiesta de disfraces para niños y quisieron que Celia estuviese recibiéndolos, pero su madre literaria no encontró ninguna y solo le hubiese podido hacer Florinda, pero estaba en Tenerife y entonces no se llegaba a dar. Aquí tenemos una serie de libros de Celia, los escritos desde el 28, que el primero, hasta el 33. Después sigue escribiendo. Lo que pasa que deja el paso de Celia a sus hermanos, a sus primas y luego a las hermanas más pequeñas. Los primeros que escribe hasta el 39, la protagonista inicial es también la que tiene la voz, o sea, habla en primera persona. Cuando ya tiene que pasar la voz a un niño multiplitín, no porque sea niño, sino porque es otro hermano, ¿no? Entonces entra un narrador. Pero siempre el niño va a estar en el centro. Y entonces, el que los niños sean protagonistas y que el niño esté en el centro del cuento y que sea un niño real, un niño normal, es la gran novedad que introduce en sus cuentos. Yo me he atrevido a compararla con, vamos a ver, con María Montessori, que aquí veis los años suyos son, pues mira, 1870 y 1885, 1950 y 1952. Es decir, que son mujeres casi coetáneas, no sé si se conocieron. Y aquí vemos a una Celia compungida, porque dice, luego en una parte que también nos leeré más despacito, algunas veces Celia está triste, que dan tantos disgustos los mayores.
Y una frase de María Montessori: el instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del aquí. Hay cierta correspondencia. Y vimos que el mundo de los niños es el que está dominando, y en el trasfondo vemos a los adultos y vemos su relación. A diferencia de lo que ocurre habitualmente con los héroes de las series infantiles que parecen anclados permanentemente en una edad determinada, por ejemplo, Tintín nunca dejará la adolescencia, y lo mismo le ocurre a Guillermo Graham, que no sé si los conocéis. Los niños de Elena Fortún crecen, progresan, y la personalidad se va desarrollando ante los ojos del lector. En algunas obras de aquellos años aparecían personajes infantiles que desempeñaban papeles secundarios en las tramas narrativas de los adultos. La autora madrileña ha invertido la focalización desde la que se narran los hechos, porque son los niños quienes ocupan el centro, y al lector se le ofrece la materia novelesca a través de la percepción. En los que hacen referencia a los Chiquitín, Don Quijote, como ya os he dicho, aparece un narrador, pero los niños siguen siendo el centro. Los adultos quedan pues en un segundo plano, y hay que irlo reconstruyendo a base de lo que ven y comentan los niños. Un primer ciclo de su narrativa en torno al personaje de Celia son 11 volúmenes, que se inician en el 28 y acaban en el 39 con Celia Madrecita, que es cuando ella ya tiene 16 años. Y así empieza Celia Madrecita. En el otoño murió mamá, al mismo tiempo que nacía María Francisca, y en los últimos días de noviembre, cuando yo aún estudiaba llorando por las noches, recibí una carta del abuelo que me decía: hemos tenido que dar a criar fuera a la pequeña, y yo no me puedo hacer cargo de Teresina, que todavía es una niña y necesita una madre. Tu obligación es dejar esas tarantajas de estudios en que os ocupáis a las chicas y volver junto a tus hermanos. Este inicio es importantísimo, porque es como la renuncia, de alguna manera, tanto de Celia como de su autora, a un mundo que habían empezado. También Celia era escritora, había empezado a escribir, y siempre está escribiendo, siempre está imaginando. Y Elena Fortún también. Y se ha querido salirse de ese ámbito familiar y reducido, pero aquí parece ser como si hubiese visto ya ese fracaso. Ese mundo que ella ha iniciado y que ella quería no va a continuar, no va a poder continuar, porque hay algo que lo está impidiendo, ¿no? Los niños están enfrentados con los adultos, porque los niños no entienden tampoco bien el lenguaje de los mayores. Y entonces, Elena Fortún va a hacer algo que va a ser ya propio de, digamos, según Martín Gaite y según Carrera, de La Codorniz. O sea, no sé si recordáis, en la revista La Codorniz hacía un juego de palabras y de ahí sacaba la mayoría de las cosas que nos hacían reír. Porque el lenguaje de los mayores, si os dais cuenta, de metáforas, de rodeos, de palabras tabúes, y entonces se hace ahí una amalgama y los niños quieren la claridad en el lenguaje. A veces tampoco entienden porque les falta vocabulario y los mayores empleamos un vocabulario diferente. Pero también está mucho en los libros de Celia ese juego con las frases hechas y con las cosas que se tratan como de ocultar. Y algunos ejemplos veremos. Aquí este es un apunte que os he sacado, porque el acontecer de la narración se ambienta en lugares reales y en el tiempo en el que se escribe. Es decir, es un cuento realista. A través de esos cuentos podemos saber cómo vivía una familia burguesa, cómo hablaba una familia burguesa, y también la otra parte, como enfrentada a esa familia burguesa, que son las clases populares.
y que las conocemos fundamentalmente por los sirvientes que tiene la clase burguesa, pero también por cosas externas que Celia encuentra o va buscando. Veremos a ver en el prólogo de Celia lo que dice, es muy significativo para ver estas diferencias entre adultos y niños. Le escribe Celia y dice: siendo los mayores tan grandes y tan ásperos, tan diferentes en todos a los niños, no pueden comprender nada de lo que los niños piensan o hacen. Pero vaya usted a quitarle de la cabeza a una persona mayor que es ella la que debe mangonear. Algunas veces Celia está triste, le dan tantos disgustos los mayores, y tiene tanta pena que aunque haya llorado, los sollozos la ahogan todo el día. Entonces los mayores dicen: Dios mío, que nunca tengas que llorar por algo más grande. Y enseguida, feliz de edad, qué dichosos son los niños. Dichosos, ellos sí que lo son, que se van a la calle cuando quieren, que se acuestan cuando les parece bien, comen lo que más les gusta, rompen lo que se les cae sin que nadie les tenga que engañar. ¿Y qué tono se dan? Cuando las personas mayores hablan, los niños no rechistan. Vamos a ver algunos pasajes donde se producen esas incomprensiones. Estando interna en el colegio de monjas, tras haber soltado un sapo en el dormitorio, la niña sufre la reprimenda de la superiora. Es sabido Celia que anoche ha tenido el atrevimiento de llevar el desasosiego al dormitorio. Uy, no lo crea, madre, no lo crea. Lo que yo llevé de una patita fue al sapo para asustar a Josefina, que es una acusona. Ya sé lo que hizo usted. Y ello me obliga a separarla de sus compañeras por unos días para que medite en la falta de caridad que ha cometido. Aquí la incomprensión se debe al lenguaje de la monja. La niña no sabe lo que significa desasosiego. Y la monja quizá no considera digno haber pensado. Otro. Este es su hermanito. Usted, señor Naive, ha nacido en España. Y todos sus compañeros también, y todos los profesores. ¿Cómo nos llamamos nosotros? El niño contesta nombrando uno por uno a sus compañeros, que se llama Pedro, Luis. Pero al insistir el profesor, digo, ¿cómo nos llamamos todos? El niño se desespera y responde con mucha razón: ¿todos? Pues no sé cómo se llaman todos los de España, son muchos. Otras veces son los refranes y las frases hechas las que se crean la dificultad de la comprensión. Ante la llegada de Celia a la casa del tío Basilides, que es su cocinera, muestra su desagrado así: buena tecla nos ha caído con la niña. A la vejez viruelas y sarampión con ellas. Y comenta la protagonista: porque todas las cosas que dice Basilides son así, pegan muy bien, pero no con lo que se está hablando. Aquí es la nota de Martín Gaite, al que hice referencia antes, que dice que estaría vinculado con el código de los surrealistas. Es practicar la lógica infantil para desmontar las frases hechas por los adultos. Este estilo preludia el de la economía. Pero para conocer bien cómo ve esta diferencia entre adultos y niños, os voy a leer un momento en que Celia está jugando con un osito de trapo. Y está jugando a que el osito de trapo es ella, su hija. Y ella es la institutriz, porque ella tiene una institutriz inglesa. Y dice: yo soy la hija, y el osito, Miss Nelly. No, yo soy eso. Miss Nelly es el osito y yo soy la hija, que se queja de mi niña. ¿Qué hace mi pobre hija?, digo yo. No aprende nada. ¿Y qué es lo que usted quiere que aprenda? Yo quiero que aprenda gramática. Buah, ¿y para qué sirve la gramática? ¿Me quiere usted decir? La gramática sirve para hablar bien. Mentira, mentira. Usted sabe mucha gramática y habla muy mal. Vale. Yo tengo 7 años y no sé gramática, ni quiero. Tampoco sabe aritmética.
Ni siquiera sabe que 2 y 2 son 4. ¿4 qué? 4. Nelly, me está usted pareciendo tonta de remate. He leído en un libro de un señor que sabía mucho más que usted que no se dice 4 ni 7, sino 4 manzanas, 7 pajaritos, 5 niñas. No quiere levantarse por la mañana ni acostarse por la noche. Como que no tiene sueño. Como que no tiene sueño cuando usted lo ordena, ni deja de tenerlo porque usted quiera. Ni quiere estudiar a sus horas. Bueno, pues así. Esa conversación que ella mantiene en su imaginación, pero hablando realmente, la ha escuchado la institutriz, la hacia su madre. Os podéis figurar lo que pasaría. Lo importante de Celia no es que sea un cuento, sino que ya hemos visto que son una serie de muchos cuentos. Y además ahí está reflejando no una familia de la niña, una familia muy extensa. Yo he puesto aquí algunos, por ejemplo, he puesto pues el abuelo materno, despegado bastante, la madre, la Galván, la mujer progresista, sí parece un club, el padre, que parece ser que es abogado, aunque no lo dice muy claro, es su tío Rodrigo, hermano del padre, que es soltero, la tía Cecilia, hermana de la madre, hay otra tía Julia, que tiene grandes diferencias con la familia más cercana por razones políticas, es su hermano chiquitín, sus hermanas, su prima, y luego están los sirvientes, de los cuales he distinguido a 3 que me parece que son muy importantes dentro de la saga. Valeriana, que es la sirvienta del abuelo, pero que luego la acompaña a la niña. Basilides y Maimón, que es un chico africano, que se ha traído el libro de África cuando estuvo en la guerra. Y en un intermedio entre lo que es la familia y lo que son los sirvientes, pues está un personaje increíble, que es Doña Benita. Doña Benita es una necesita y la vamos a ver cómo la describe. Bueno, la trae la madre para que cuando ya tiene que mandarla a la piscina y fuera, porque se da cuenta que la niña siga con ella, pues manda a venir a esta señora que había cuidado ya de la madre. Y ella dice, habla como los niños porque es andaluza. Dice, y lleva gafas para estar más guapa. Dice, pero como no ve, pues se las tiene que subir o bajar los ojos por abajo para leer, porque si no puede. Ahí vemos cómo pintan algo. Y ahora vamos a pasar a ver esta diferencia. He sacado esta foto de la película, de la serie de televisión. Entonces ahí vemos a Duato haciendo de madre de Celia moderna, con sus ondas, con su pelo corto, a la niña Ruta, que fue la que a lo mejor con una fortuna no lo hubiese dejado ahora hacer de Celia, igual que no quiso que una niña hiciese de Celia ese de disfraces. Pero la madre de Celia representa la ansia de tener una actividad fuera del hogar. Y no parece que esté contenta porque cree que no lo ha conseguido. Al padre, nos dice Nuria Carolina, le gusta pasar las tardes en el liceo. Habla idiomas y es una mujer educada que lee. A veces puede parecer materialista, pero sus necesidades materiales, por las que la familia gasta de más, tienen un toque europeo y no castigo. Forman parte de esa burguesía con ansias europezantes que toma palabras francesas e inglesas para la vida diaria. La señora se viste en Madrid y gasta demasiado en ropa, pero el padre de Celia está muy contento de que lo haga. Faltaría más. Admite ante su hija de 7 años que en la vida hay que mentir mucho. Ana Duato, Alessandro de Débora, interpreta sutilmente la falta de adaptación de Pilar Montalbán, perfectamente arreglada, con su pelo a lo garzón, huelgas de agua, muy a la moda de esos años. Celia tiene una niñera inglesa, una gallega, que se ocupa de cocinar. El tema del abandono de los niños está presente en toda la edición. Tradicionalmente, y en esto la madre no es moderna, sino tradicional, las mujeres burguesas no se habían ocupado de la educación de sus hijos. Las habían dejado en manos de las patas, de las niñeras, de las institutrices, de quien fuese. Y hay
aquí, si hubiese realmente entrado en la modernidad, hubiese sido una madre diferente, no la hubiese abandonado tanto. Y sin embargo sí que hubiese podido compaginar lo que ella quería, que era tener también una intimidad fuera de las niñas. Pero vamos aquí a ver la conversación que tienen la madre y la hija. Ningún sábado te quedas en casa conmigo, mamá. Y eso que no tengo colegio. Y me dio tanta pena de mí que me puse a llorar. Entonces mamá me abrazó y me dijo muchas cosas. No llores tú, niña, hija mía, cielo mío. Vamos, no seas tontita. Si eres buena y obediente, el sábado que viene yo te llevaré al cine a ver Los Cerditos y Mickey y los chicos de la pandilla. No quiero. ¿Pero qué es lo que no quieres? No quiero que me digas eso. Eso es, que luego no va a ser verdad. Yo seguí llorando porque estaba desesperada, pero mamá me apartó las manos y me hizo mirar a la cara. ¿Qué piensas? ¿Qué tonterías te dan tan protesta? Si lo digo te vas a enfadar. No me enfado. Pues la otra semana me decías, ya verás, cuando llegue el sábado te llevaré a ver una comedia muy bonita, y es que sale Pinocho y la bruja. Y luego llegó el sábado y nos fuimos a ninguna parte. Ya sabes que tuve neuralgia, pero en cambio Dios no, amiga María, que quieres jugar contigo, pues no me dio nada. Me acordaba de la bruja y de que en el teatro había muchos niños riéndose, y tenía una pena tan grande, no me prometas nada, que luego no vas a poder. Os he hecho este apartado de los amigos de Celia, porque realmente ella es una niña burguesa, pero siempre está buscando amigos que no sean de su clase, no se lleva bien con las niñas, le parecen un poquito cursis, se aburren porque no tienen mucha imaginación. Entonces, aquí vemos a la hija del portero, solita, está aquí abajo, y ella le da. Es el día de los Reyes, es el día en que empieza el libro de Celia, y ella ha soñado con los Reyes Magos. Nunca sabremos si está soñando o es que realmente alguien se vistió de Rey Mago. Y ella le identificó porque va vestido. Y entonces ella habla con el rey y le dice, pero bueno, ¿y a mí me dejas tantos regalos? Y dice, sí, pero son también para que los repartas con los niños que ahora no tienen. Y entonces ella lo toma al pie de la letra y le baja todos los regalos a Solita. El padre, más comprensivo que la madre, dice, bueno, que no se entere tu madre. Pero cuando el portero sube con todos los juguetes y le dice, mire, esto es que la niña lo ha bajado por el balcón, pero no son de Solita. Dice, lléveselos todos. Bueno, me quedo con este osito para ella. El osito es con el que luego ella está jugando con la Miss Nelly. Y entonces, esa sería una primera vida que ella se busca y con la que va a vivir también una aventura fantástica. Y aquí la vemos, que se ha escapado del colegio, ¿veis? En el uniforme. Pero está jugando con unas niñas, un poco sucias, mal vestidas, pero que está jugando a algo que a ella le encanta. Porque está jugando a las tiendas. Y en las tiendas, el machacar un ladrillo era hacer un pimentón. Y el tener no sé qué, otra cosa. Y entonces ella está encantada con ese juego. Y cuando conoce a los monaguillos del colegio, que los pone de nombre Lamparón, a uno, Dora Promovis al otro, pues entonces le encanta jugar con ellos. Y le encanta jugar a cosas que no son propias de niños. Me ha parecido interesante hacer esta reseña. Ahora, vamos a ver lo que tenemos aquí. De la enseñanza contra la enseñanza memorística, que es la que ella utiliza en el colegio. Entonces, también con su madre, hablando con su madre, un día dice la madre, a ver, hija, cuéntame qué es lo que estás estudiando. Y dice, es que no me entero casi nunca de nada, porque yo lo entiendo muy bien, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que estás estudiando? Y entonces, ella se pone con las manos detrás, sentada y moviendo los pies. Yo recuerdo eso en la catequesis, no sé si vosotros lo recordaréis. Entonces,
empieza diciendo, Sila, señor y tirando de Roma, y se llama, ¿qué dices? Pues Sila y tirando de Roma, que me hace decir Sila, señor y tirano de Roma. Y dice a María, no, dice señor, dice no, pero, ¿qué es un tirano? Entonces la madre le explica lo que es un tirano. Dice, ves mamá, si me lo explicases así. Dice, pero yo creo que lo que ponen los libros lo ponen de esa manera porque no quieren que nos enteremos. Dice, y yo creo que las profesoras tampoco se enteran, pero disfrutan enseñando. Y luego, otro ejemplo bien bonito de esto es que van a hacer una fiesta ya de fin de curso y entonces hay una madre que da las clases de historia. Las clases de historia se convierten en los parentescos. Y entonces empieza diciendo que era la madre de Carlos V, y su abuelo, y su tía, y sus hijos, y no sé cuánto. Y entonces las niñas no saben nada y uno da una. Ella va a entrar a la fiesta y entonces la profesora inventa una cosa. Dice, como la madre que viene como de inspectora siempre hace las mismas preguntas por el mismo orden, tú te pones aquí, tú te pones aquí, tú tendrás que decir Carlos V, y tú tendrás que decir Felipe II, y tú tendrás que decir la Reina Católica. Pues se lo aprenden así, pero no saben lo que están diciendo. Entonces, ese día, la madre que viene a inspeccionar cambia las preguntas. Entonces se forma un lío horroroso, porque resulta que Carlos V era la abuela de no sé quién y los reyes católicos eran los padres de no sé cuántos. Y la monja se lleva tantísimo disgusto que se echa a llorar y se tiene que marchar de allí. Y las niñas se quedan espantadas. Claro, ¿qué crítica mayor se puede hacer a la enseñanza memorística y encima hacernos reír? Pues creo que nada. Y se puede seguir indagando más en el libro para encontrar críticas a la educación que ella está recibiendo. ¿Y cómo se trata la religión en los libros de Celia? Pues hay dos anécdotas que dos cosas escritas por ella que yo os voy a contar. Una es que ella se quedó judía en la iglesia, cuando ya han ido todas las niñas, la vemos ahí, arrodillada, y en el fondo del pasillo vemos al cura que se ha levantado la sotana y que está buscando algo en los bolsillos. Celia se queda espantada. Dice, bueno, pero si no es un cura, si es un hombre como mi papá, y se lleva pantalones. Entonces se queda tan asustada y le parece todo como horrible, como pecado, como que ella está haciendo un pecado. Y entonces va a ver a la madre superior, y la madre superior le dice, a ver, Celia, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Ay, que don Restituto nos está engañando a todas, que no es un cura, que no es un cura. ¿Qué está diciendo, criatura? Que no es un cura, que es un hombre como mi papá, que lleva pantalones. Bueno, no sé si la monja se ríe, pero me parece que la castiga. Y en otro momento, ella dice, yo siempre, cuando decía que había que meditar, hacía sombras chinescas, me ponía cerca de la pared y iba haciendo las sombras chinescas con las manos. Y dice, no, pero ahora ya medito. Dice, y siempre termino llorando. Dice, claro, porque pienso en un gatito que teníamos que estaba muy enfermo. Y mi madre se empeñaba en darle una medicina que el gato no quería. Y el gatito no quería tomarse la medicina. Y a mí me daba tanta pena de que estuviese enfermo el gatito, que al final pues siempre termino llorando. Y viene la madre y me dice, ¿qué le pasa, Celia? Nada, madre, es que estoy meditando. No me diga más, hija mía, porque el alma debe tener sus misterios con Dios. Entonces, esas son las explicaciones en torno a la religión. Y hay otras que, claro, hicieron que desde un punto de vista de la censura franquista se considerase mal, porque era como ridícula. No es que atacase directamente a nada de la religión, pero era poner en ridículo el contexto educativo de la religión. Y sobre todo, no tratarle como con odio, sino como con desprecio, como considerando que eran cosas sin importancia. Y parece ser que eso fue una de las causas por las que se prohibieron algunos de sus libros durante la primera posguerra, que luego después ya digo que siguieron publicando. Por ejemplo, vamos a leer este, que también a mí, por lo menos de niña, me hacía mucha gracia. Por la mañana, mientras dormimos todas, entra la madre Loreto, da tres palmadas y dice, el ángel del Señor anunció a María, y todas se sientan en la cama y contestan, Dios te salve, María.
esto está muy bien y es muy bonito, pero a otra hora, no tan temprano. Por eso me hago la dormida y no contesto. La madre me riñe mucho. Eso no puede seguir así. Usted está obligada a decir el Ave María a la voz del ángel. No he oído decir nada al ángel. En cuanto lo oiga le contestaré. A callar. Estamos en el silencio mayor. Bueno, ¿y cuándo sea el silencio pequeño? Hay otro que dice, hoy he hecho confesión general. La madre Loreto me ha preparado en el cuarto de abajo mientras las niñas estaban en el recreo. Con las maderas de las ventanas cerradas y dos velas encendidas encima de una mesa donde había un crucifijo, el cuarto estaba muy triste, y yo más. Me ha contado unas cosas la madre Loreto. Yo sé, ya sé lo de aquella niña que mentía mucho y cada mentira era un sapo horrible que le salía por la boca. Y aquel niño que tenía un pecado con cabeza de serpiente que le subía a la garganta y se volvía a esconder porque no lo confesaba. Y la otra que se hundió en el infierno con cama y todo. Vivía en un piso muy alto, madre, porque los vecinos se quedarían asustados al verla pasar como un ascensor rompiendo los suelos y los techos. Pues así podríamos seguir con otros más, pero que y sin embargo, sí que vamos a volver ahora, bueno, por lo menos vamos a traer presente a Maton Kiki. Maton Kiki es una prima que es muy traviesa y además es física, es fea, y además habla con la Z. Entonces estamos en la primera comunión que va a hacer Maton Kiki. Hasta Maton Kiki estaba callada y sonriente, y muy contenta, estirando la boca hasta las orejas y con los ojos brillantes. Se durmieron pronto y muy temprano la despertó mamá diciendo que hacía mucho frío. Como que voy a poneros debajo del vestido una camiseta de lana blanca finita. ¡No!, protestó Maton Kiki de modo inesperado. ¡Camiseta no! Yo no me dejo poner la camiseta. Niña, ¿qué modales son esos en el día de tu primera comunión? He dicho que os pondréis una camisetita porque hace mucho frío y si no podríais agarraros. Pues yo no me la pongo. Eso, dijo con firmeza Maton Kiki. No me la pongo y no. Que sí que me la pongo. Que si me la pongo estaré gorda y no podré. A todos les doy patadas y bocados la fiera de la casa. Querida mía, lo que has hecho está muy mal. Tú misma lo reconoces ya y estás pesarosa. Maton Kiki con los ojos bajos la hace muy bien. Sí, querida, sí. Ya sé que tienes apretado el corazón. Ahora, en cuanto llegues a la iglesia, buscas al padre Rodrigo y te reconcilies. Llegaron tarde. El padre Rodrigo decía la misa y nadie se acordó de la reconciliación de Maton Kiki. Ella estaba nerviosa, no sabe qué hacer, está en una fila y ya le va a tomar. Maton Kiki estaba temblorosa y llena de la más terrible inquietud. Volvía la cabeza una y otra vez hasta que se acercó una profesora del colegio a decirle: más compostura, niña, está usted en la iglesia, rece y prepárese para la comunión, que le va a llegar enseguida el momento. Maton Kiki revolvía los ojos espantosamente. Cuando iba a arrodillarse, miró al padre Rodrigo y sin poderse contener gritó: he cogido una rabieta con la camiseta, padre Rodrigo, una rabieta muy grande, estoy en pecado. Todas las niñas se reían. Las nenas se morían de vergüenza, pero ella comulgó con la conciencia tranquila bajo las miradas del padre Rodrigo, que estaba rojo de aguantarse la risa. En las canciones, tenéis la portada del libro, yo os voy a recordar esta que seguro que la conocéis, pero no la conocéis con esta letra. Dice: yo soy la viudita del conde Laurel, que traigo las flores. Eso lo cantaban en el colegio. Y entonces ella dice: no es así. Se dice: yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no sé cómo. Pero las monjas la regañan muchísimo. Eso no se puede decir en el colegio. Las niñas que quieren casarse. No, es que traen las flores para esa música. Ya se va haciendo un repaso de canción. El libro no lo conozco, pero fue el que hizo con la investigadora musical que hemos hecho referencia. Y pasamos al libro último que ella escribió durante la guerra, pero que no se publicó hasta después, que es Celia en la Revolución. ¿Eres tú la que lo has traído? Que lo ha traído, que se lo ha regalado, eres tú, ¿no? Que te lo regalaron los niños. Sí, me lo regalaron el otro día.
es los primeros años, vamos, los primeros momentos de la guerra civil, en agosto del 36, julio y agosto, cuando Celia tiene 16 años. Y ella nos cuenta todo lo que va viendo, igual que nos ha contado, con el mismo realismo que nos ha contado la vida antes de la y se llama Celia en la Revolución, o sea, no se llama en la guerra civil, porque luego ella se marcha. Y también es muy interesante el momento en que ella se marchó. Cuando ella se marchó de un ejército que tenían en Chamartín, donde vive con su padre es el aclarador del suelo en el ejército republicano y está herido. Y ella va a la cárcel de Carabanchel. Entonces, esa visión que nos da en Madrid, mirad que Madrid, no sé si os fijáis bien, porque está una foto superpuesta con otra. Esa que se ve por detrás con un poco de color es como sería ahora la calle en la que se hizo esta foto. No es una foto hecha por ustedes, es una foto que sale en los periódicos. Y ahí vemos los cadáveres en el suelo, los hombres contemplando. Y aquí vemos un Madrid destruido por los bombardeos. Y en ese momento en que Celia dice, yo siempre había pensado que la revolución sería multitud de gentes chillando por las calles. En Madrid lo que hay es silencio, hambre y miedo. Y bueno, cuenta cómo tienen que salir fuera de Madrid a buscar algo de comida, en los pueblos y cómo en el chalecito llegan a plantar patatas para poder comer. Y cómo el padre, día 27 de noviembre, cuando se prepara, piensan que es la entrada definitiva de Franco en Madrid y el ejército republicano se conmociona y van buscando la defensa de Madrid. Ese día 27 y da cuenta como su padre enfermo, todavía por las heridas recibidas anteriormente, se levantan porque van buscando a todos los hombres que estén vivos y que quieran contribuir a la defensa de Madrid. Y él se viste, está en la cama y se marcha a la defensa de Madrid. Entonces Celia nos cuenta ese Madrid pavoroso, de tal manera que Trapiello, que ha hecho la introducción de la última edición, dice que es una de las mejores novelas escritas sobre la guerra civil. Ya sabéis que Trapiello siempre se mueve en la defensa de que había una tercera vía, que era la tercera vía republicana, que no era revolucionaria y que está representada de alguna manera por Azaña, y quiere que Celia forme parte de ese grupo que él llama una tercera vía. Ella vivió toda la guerra en España. Y nos dice, con el inicio de la guerra, dice, el abuelito deja el periódico violentamente y suelta una palabrota. Teresina, que es su hermana, le mira con los ojos redondos de asombro y María Francisla, la otra hermana, que come su sopita, hace un puchero con su boquita fruncida. Abuelito, has asustado a las nenas. Se ha sublevado la guarnición de África. Ah, bueno, digo tranquilizándome, eso ha ocurrido siempre. Sublevaciones, motines, revoluciones. La historia de España está llena de... Me callo al ver la indignación del abuelo que se ha quitado las gafas para mirarme. Pero qué chanfainas de historia os enseñan en esos institutos de pueblo. ¿Es que te figuras que el pueblo da armas a sus soldados para que opinen y da armas a sus soldados para que opinen, quite gobiernos, y ponga reyes y ametralle al mismo pueblo? ¿Es que puede haber en las naciones un elemento armado con todas las armas de la nación para utilizarlas contra quien quiera? Después tenemos conocimiento de que el abuelo es detenido y fusilado. Celia con sus hermanas y acompañada por una antigua sirvienta que se llama Liliana, a la que los lectores de Elena Fortún conocen bien, marcha a Madrid en busca de su padre, también republicano, y de una tía, hermana del padre, que repudia la república y tiene un hijo falangista, el primo Gerardo. La mayor parte de la guerra vive en Madrid, aunque va a Valencia y a Barcelona en busca de sus hermanas, que han sido evacuadas desde el albergue de niñas en el Cristal. No hay Madrid, es el Madrid de julio y agosto del 36,
y asistimos a los fusilamientos incontrolados. Celia visita en el hospital de Carabanchel a su padre. Sabemos que era abogado hasta el puente sobre el Manzanares. Al llegar allí, todas las mujeres miran hacia el río y cuchichean, señalando con el dedo una orilla. Yo también miro, pero no sé qué es lo que le atrae. ¿Qué es lo que le atrae su atención? Un hombre dice brutalmente: hoy hay más de 100 besugos y todos se arriman. ¿Dónde? ¿Se les ve desde aquí? Ayer había 12 y yo no los vi. La conversación se hace general. Comprendo al fin que se refiere a los fusilados de la noche. Todos miran puestos de pie y yo también me levanto a mirar. Sí, allí veo un montón oscuro. Distingo el blanco de las caras, altísimo, Dios mío. Bien muertos están, dice una mujer gorda, cruzando sonriente las manos sobre la barriga cubierta con un delantal a cuadros. Son fascistas, chupadores de la sangre del pobre. Una mujer se ríe, pero fue la única. Los demás continuaron callados. Al final, la vemos tomando el barco a Valencia, sola, con su pequeño equipaje, hacia un lugar incierto. Ella quiere ir a América. Nos quedamos sin saber su paradero, ni el de sus padres, ni de sus hermanos. Y la última novela que ella escribió y que dejó sin publicar, y parece ser que diciendo a una amiga que la empresa, ella no lo hizo, y fue una de las cosas que encontró en el soldado. Y cuando escribo un sendero, como yo lo pasa limpio, para secarlo y lo guardo en una carpeta. Antes de morir, y luego una amiga que lo prepara. Está dedicada a todos los que ocuparon su camino y aún estaba aquí en el partido. Según Nuria Caldevila, que es otra escuela de Celia, y que ha hecho el prólogo y la edición de esta novela, es una novela autobiográfica y a través de ella explora su lesbianismo. Porque al final de su vida ella reconoce ese lesbianismo que le ha llevado a ser muy infeliz. Y lo escribe en forma de novela, pero novelas como los cuentos de Celia, con mucho diálogo y con capítulos cortitos. Vemos desde el primer momento el rechazo de la niña por aspectos femeninos en el vestir y en otras cosas que le impone la madre. Y cuando llega al colegio, le dice: mamá, hacía ganchillo junto al balcón que daba sobre la plaza de Matute, y me dijo: ya me han dado gusto a tu vestido, está precioso, encima de tu cama lo he puesto. No era el traje de marinero que yo había dicho. La niña llora desesperada y la madre sigue haciendo ganchillo. Es una madre y es una familia diferente de la que fue la familia de Celia. Ella aquí se ha cambiado el nombre, se llama Celia, pero vive en una familia acomodada. Lo que pasa es que no son tan intelectuales. La madre no, la madre de Celia no va a ningún club, que otras cosas no existían, pero está haciendo ganchillo, y sigue haciendo ganchillo. El vestido soy el cero desesperado. El vestido que no era así, este no lo quiero, no me lo pondré nunca, no lo quiero. ¿Pero qué es eso?, protesta mi madre con dureza. ¿Qué mañas son esas? Usted se pondrá el vestido, vaya si se lo pondrá, no faltaba más. Usted no es aquí nadie. ¿Ha oído usted? En mi casa mando yo. Bueno, y tu padre, como es natural. También le atraen las mujeres modernas, con sus rasgos masculinos en el vestido. Un día de fiesta, la familia está comiendo en un hotel elegante. La niña mira todo con entusiasmo, no le importa la comida. De pronto, dejé ver todo lo que me rodeaba para mirar la escalera de mármol por donde descendían dos muchachas, dos señoritas, decía yo. Dios mío, pero qué señoritas. Una era morena, llevaba el pelo cortado como un hombre y pegado a la cabeza como mi hermano Ignacio, pero su cabecita era pequeña y redonda, los ojos grandes y aterciopelados y los labios muy rojos. Su traje era lo más original y envidiable. La otra señorita era rubia y su vestido de terciopelo azul debía de ser precioso, pero solo recuerdo su cutis blanquísimo y los rizos que le caían sobre las orejas. María Luisa, como Celia, que es la protagonista del Culto Sendero, y como Elena Fortún, también se casa.
Unos días antes de la boda soñé que esa voz amiga que tantas veces razonaba en mi cabeza durante el sueño decía: y pasaron 10 años, 20 años, y pasarán 10 años, 20 años, y tú no sentirás deseo, y él seguirá buscándote para saciar eso. Por la mañana hablé con tía Manuelita, que es con la única que tiene confianza para hablar. No me quiero casar, tía, no quiero. ¿Estás loca? ¿Por qué? ¿Te han dicho algo de Jorge? Pero la boda se celebró. El día de la boda llovía y fue terriblemente largo y aburrido. Por la tarde nos fuimos a Segovia y llegamos de noche. Al día siguiente de la boda me levanté cansada y dormida. Me asomé al balcón que daba sobre un patio y miré al fondo. ¿Y si me dejara caer? Era tercer piso y me mataría. Todo acabado. Qué bien. Ya ni marido, ni casa, ni hijos. Antes os leí el escrito que Marisol Dorao tomó de los cuadernos escritos por Elena Fortún que hacían mención a su nacimiento. Por lo vemos reproducido en el nacimiento de la hija de María Luisa, y parece, según su madre, que pasó lo mismo en el suyo. Lo ve como indicio de una tendencia sexual. Vaya por Dios, ya tenemos. Otro problema es la relación con el marido, que es la poesía. En la realidad, Elena Fortún, o Encarnación Aragoneses, fue una escritora de fama y además ganó dinero. Ya cuando se vino a España se vino para ayudar a la vuelta del marido, que sí que estaba más represaliado que ella, no podía volver, había sido militar en la República. Y cuando ella vuelve, es que la busca la editorial, porque sabe que es un fondo de dinero. Entonces ella tiene éxito y gana dinero, cosa que el marido no hace. Pero el marido no lo reconoce. Y vamos a ver cómo lo arregla en este punto sendero con esta María Luisa, que no es escritora, que es pintora, pero es que el marido no es escritor. Y entonces vamos a ver algún capítulo que me parece muy significativo de esa situación de estas mujeres que quieren ser modernas, pero que ni ellas mismas se reconocen capaces, porque después de tantos años de pensar que las mujeres no podían hacer eso, están hasta convencidas ellas mismas, y aunque se ven triunfar, no aceptan ese triunfo, no se sienten identificadas con las mujeres que triunfan, no pueden triunfar. Veréis qué interesante es como lo cuenta con el pintor. María Luisa ha intimado con Lolín, otra pintora. Siempre hay mujeres ayudando a otras mujeres. Parece ser que esa amistad entre mujeres fue importantísima para seguir adelante en lo que se proponía, aunque no lo alcanzasen dentro. Esta le ofrece la posibilidad de pintar unos abanicos que le han encargado y no tiene que ir por él. María Luisa lo sabe, a escondidas de su marido. Yo pintaba en el cuarto de baño, a veces sentada en el suelo, con los tubos de pintura que Jorge tiraba por inservibles. En la tienda donde han hecho el encargo les parece muy bien, le encargan más y llenan el escaparate con todos ellos. Gana con ellos su primer dinero. No sabe cómo contárselo a su marido, siente miedo. Pide que le regale un abanico y con este pretexto le lleva a la tienda. Frente al escaparate, Jorge se queda parado, mirando atentamente. Están bien, pero que muy bien, y se deshace en elogios. El autor es un técnico del arte, me gustaría conocerle. Lo han debido traer del extranjero, porque aquí no hay nadie capaz de pintar esto. Soy yo, le dije, pero atento como estaban los abanicos, no me oyó y volví a repetirle. Soy yo quien los ha pintado, soy yo. ¿Tú? Sí, yo. Es un encargo que le hicieron a Lolín y ella me lo traspasó a mí. Pues está muy bien, dijo con mucho menos entusiasmo. Está bien, supongo que te los habrán pagado. Claro, ayer mismo vine a comprarlos y ahora voy a comprar lienzo y pinceles. No sé para qué, contestó Jorge con aspereza. No pensarás que todos los días te van a hacer encargos de esta clase. La separación llega en un momento en que ella es valorada como pintora y encuentra amistades satisfactorias con otras mujeres independientes. Vemos ahora a María Luisa hablando con Julieta, otra pintora. Mi madre me decía que yo era un fracaso constante, y así ha sido. Fracasé como mujer y como esposa. Fracasé en la maternidad.
fracasé en el arte, continúan las confidencias. Yo he sido siempre muy desgraciada. A temporadas me resignaba reflexionando que el matrimonio era una ley casi divina. Otras veces me consideraba prostituida. Tenía accesos de casi locura. Mi pobre Jorge, saber, enfermo de los nervios. Siento lástima por Jorge. ¿Y quién tiene lástima de ti? ¿Es que tú no eres digna de lástima? Te contesta la vida. Pues yo con esto terminaría. Hay más cosas que contar, pero si queréis lo dejamos para el coloquio.